Bienvenidos a mi canal, el lugar donde la verdad se destapa y el drama nunca se acaba. ¿Cómo están? Espero que radiantes porque yo estoy aquí, listo /diagonal para otro vídeo lleno de salseo, misterio y por supuesto, el chismecito que tanto nos gusta. Si eres nuevo /diagonal por aquí, bienvenido /diagonal a esta gran familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los jugosos secretos que desvelamos por aquí. Y si ya eres parte de este squad, muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo incondicional y por ser el alma de esta comunidad. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en las turbulentas aguas del mundo del espectáculo turco, porque el drama nunca descansa. Prepárense porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de la pareja que nos robó el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la chispa que encendió Love is in the air. Pero no solo eso, hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando con fuerza, un secreto que se rumorea que Kerem Bürsin estaría guardando con celo, el supuesto tesoro de fotos privadas de Hande Erçel. ¡Ay, Dios mío, la bomba! ¿Será verdad? ¿Hay algo más detrás de las cámaras, algo que aún desconocemos? ¿Será que el amor, a pesar de todo, perdura, o simplemente son recuerdos que Kerem atesora con nostalgia? Prepárense porque vamos a desvelar la verdad, o al menos a intentar acercarnos a ella. Para aquellos que quizás no estén empapados en el mundo de las series turcas, les refresco la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the air. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que la pantalla ardía con cada mirada, cada gesto, cada escena. Y como suele ocurrir en estos cuentos de hadas modernos, el amor traspasó la ficción. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Los paparazzis los perseguían sin descanso, las revistas del corazón se peleaban por sus fotos exclusivas, y las redes sociales explotaban con cada publicación, cada comentario, cada atisbo de su relación. Era como vivir un sueño, ¿verdad? Un romance digno de una película romántica. Pero como la vida misma, y más aún en el implacable mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo, la sombra de los rumores de separación comenzó a planear sobre ellos. Los susurros, primero sutiles, luego más insistentes, se convirtieron en la antesala de una triste realidad. Y efectivamente la noticia llegó: Kerem y Hande, la pareja que nos había hecho suspirar y creer en el amor, decidieron tomar caminos separados. El corazón de muchos, incluido el mío, se rompió en 1000 pedazos. Bueno, tal vez no de todos, pero sí de una gran mayoría que soñábamos con su felices para siempre. Y como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura se desataron como un torrente. Infidelidades, incompatibilidad de caracteres, las implacables presiones mediáticas que los acechaban. Un sinfín de teorías inundaron las redes y los medios. Pero, ¿por qué estamos desempolvando este drama del pasado? Pues bien, aquí es donde entra en juego el supuesto secreto que Kerem Bürsin estaría guardando con recelo. En las últimas semanas, en foros de fans, en páginas de chismes especializadas en el mundo turco y en algunos medios de comunicación, ha circulado un rumor que ha sacudido los cimientos de la farándula. Kerem Bürsin, a pesar de la separación, conservaría fotos privadas de Hande Erçel. Fotos que, según las fuentes, serían de carácter íntimo, personal y que, por supuesto, no habrían sido compartidas públicamente. Drama puro, amigos, del que nos encanta. El chismecito que nos nutre. La pregunta que todos nos hacemos ¿es esto cierto? ¿De dónde proviene esta información? ¿Qué significado podría tener esta supuesta posesión? Vamos a analizarlo con la calma que la situación requiere, porque una noticia de este calibre merece un análisis exhaustivo. Primero, la fuente, el origen de este rumor. En el universo del chisme, la información suele germinar en terrenos fértiles como los foros de fans, las páginas especializadas en el mundo del espectáculo, y a veces, son recogidas por medios de comunicación que buscan generar impacto, clics y, ¿por qué no?, polémica. La veracidad de la información, en estos casos, es como un tesoro escondido, difícil de encontrar y a veces inexistente. Sin embargo, el hecho de que la información haya sido reproducida en diferentes plataformas, aunque no sea una garantía de certeza, sí le da un cierto grado de relevancia y, en cierta medida, de credibilidad. No obstante, la cautela es nuestro mejor aliado. Hay que tomar este tipo de información con pinzas, como si fueran delicadas piezas de un rompecabezas que aún no se ha terminado de armar.
Segundo, el contexto, el escenario en el que este rumor surge. Es fundamental analizar el contexto, el porqué de esta aparición repentina. ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando en la vida de Kerem y Ande en este momento? ¿Hay algún tipo de interés oculto detrás de esta información? En el despiadado mundo del espectáculo, a veces, los rumores se utilizan como una herramienta estratégica, para llamar la atención, para generar más interés en los proyectos futuros de los involucrados, o simplemente para crear drama, mantener a la audiencia enganchada y por supuesto generar ingresos a través de la publicidad. Por lo tanto, hay que considerar todas estas posibilidades. Quizás se avecina un nuevo proyecto de Kerem. ¿O Ande está a punto de lanzar algo nuevo? El tiempo, como siempre, nos dará las respuestas. Tercero, la evidencia, la prueba reina que podría avalar este rumor. ¿Hay alguna evidencia tangible que respalde esta afirmación? ¿Se han filtrado fotos? ¿Existen testimonios de personas cercanas a la pareja? En este caso particular, y hasta el momento en el que grabo este vídeo, no existe ninguna evidencia concreta, ninguna prueba irrefutable que confirme que Kerem Bürsin posee fotos privadas de Hande Erçel. No hay filtraciones de imágenes, ni declaraciones oficiales, ni testimonios de confidentes que corroboren la veracidad de esta información. Esto, por supuesto, no significa que sea falso, pero sí nos obliga a ser más escépticos y a mantener la mente abierta. El silencio en estos casos puede ser tan revelador como las palabras. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría si este rumor fuera cierto? Aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante, un terreno resbaladizo lleno de posibles interpretaciones. Si Kerem Bürsin realmente conservara fotos privadas de Hande Erçel, podríamos especular sobre diversas posibilidades. Podría ser un simple acto de nostalgia, un recuerdo agridulce. Tal vez Kerem guarda esas fotos como un tesoro personal, como un recuerdo de una etapa importante en su vida, de un amor que fue significativo para él independientemente de cómo terminó. Es algo humano, todos guardamos recuerdos de nuestras relaciones pasadas, ya sean en forma de fotos, cartas, objetos significativos, o canciones que nos transportan a ese momento en el tiempo. En este sentido, no habría nada de malo, ni nada que justifique la polémica, la controversia o el drama. Sería simplemente la manifestación de un sentimiento, de una etapa que formó parte de su historia. Podría ser una muestra de cariño y respeto, una forma de honrar el pasado. A pesar de la separación, Kerem podría seguir sintiendo cariño, afecto y respeto por Hande. Guardar fotos podría ser una forma de preservar el recuerdo de una relación especial, de reconocer el tiempo que compartieron juntos, de valorar lo que vivieron. En este caso, sería un gesto más romántico que problemático, un tributo al amor que existió. Podría ser una señal de que aún hay sentimientos, que la llama no se ha apagado por completo. Aunque haya pasado tiempo desde la ruptura, es posible que Kerem aún tenga sentimientos por Hande. Guardar fotos privadas podría ser una forma de mantenerla cerca, de no olvidarla por completo, de revivir momentos, de añorar lo que fue. Esto, por supuesto, sería más delicado, sobre todo si Hande no comparte los mismos sentimientos, si ha rehecho su vida y ha pasado página. En este caso, la situación se vuelve más compleja, con aristas y posibles malentendidos. Y por último, y esto es lo más preocupante, podría ser una señal de que Kerem no ha superado la relación, o peor aún, que tiene intenciones ocultas. Si Kerem guarda estas fotos con una intención poco sana, con la idea de utilizarlas para perjudicar a Hande, para chantajearla, para hacer daño o simplemente para ejercer algún tipo de control, entonces estaríamos ante una situación muy grave que merecería una condena rotunda, una reprobación absoluta. En este caso, la privacidad de Hande estaría en peligro, y la situación podría escalar a niveles legales y personales muy delicados. Sin embargo, insisto, hasta el momento, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas ni evidencias concretas que demuestren que Kerem Bürsin tenga fotos privadas de Hande Erçel, y menos aún, que las esté utilizando con algún tipo de mala intención. La presunción de inocencia, como en cualquier situación, es fundamental. Pero ¿cómo reaccionaría Hande Erçel si descubriera que Kerem conserva fotos privadas de ella? Ay, amigos, esto es un terreno pantanoso, lleno de posibles escenarios y emociones encontradas. La reacción de Hande dependería de muchos factores, desde su estado emocional actual hasta la naturaleza de las fotos y las intenciones de Kerem.
Si el rumor fuera cierto y las fotos fueran simples recuerdos sin mayor trascendencia, Ande podría reaccionar con indiferencia, con una sonrisa, o incluso con un poco de nostalgia. Entendería que Kerem guarde recuerdos de una relación que fue importante para ambos, y que cada uno tiene su manera de procesar el pasado. La madurez, en este caso, sería la clave. Si el rumor fuera cierto y las fotos fueran privadas, pero Kerem las estuviera utilizando de manera inapropiada, Ande podría reaccionar con enfado, con decepción, y probablemente con acciones legales. No es un secreto que la privacidad es algo muy valioso y todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad, a preservar nuestra imagen y a evitar que sea utilizada de manera malintencionada. En este caso, la ley estaría de su lado, y la defensa de sus derechos sería primordial. En cualquier caso, la reacción de Ande Ercel sería muy personal y dependería de sus sentimientos hacia Kerem, de la naturaleza de las fotos, de las intenciones de Kerem al guardarlas y, por supuesto, de su propia personalidad y carácter. La prudencia y la cautela serían fundamentales. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad que podemos discernir? En primer lugar, que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente en el mundo del espectáculo. Los rumores, los chismes, las especulaciones y las noticias sensacionalistas forman parte del juego, pero no siempre son ciertos, ni siempre tienen una base sólida. Debemos aprender a analizar las fuentes, a cuestionar la información, a buscar evidencias, a contrastar datos y a no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La duda razonable debe ser nuestra guía. En segundo lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad, y es fundamental no invadirla, no difundir información que pueda perjudicar a otros y no convertir la vida ajena en un espectáculo. La empatía y el respeto deben ser nuestros valores. En tercer lugar, que el amor, el desamor y las relaciones son temas complejos, llenos de matices y diferentes perspectivas. Las rupturas sentimentales pueden ser dolorosas, y es natural que cada persona reaccione de manera diferente con sus propios tiempos y formas de sanar. Debemos ser empáticos y comprensivos con los demás, y evitar juzgar a la ligera, sin conocer la historia completa. La compasión debe ser nuestra brújula. Y por último, que Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de su separación, siguen siendo dos personas muy queridas y admiradas. Les deseamos lo mejor en sus vidas, en sus carreras y en sus futuros amores, que ambos puedan encontrar la felicidad, la paz y el éxito que merecen. Y esperemos que sea cual sea la verdad detrás de este rumor, ambos puedan seguir adelante con sus vidas, dejando el pasado atrás y mirando hacia el futuro con optimismo. Así que amigos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, con el drama y el chisme al rojo vivo. Hemos desentrañado el misterio de las fotos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las fuentes, el contexto, la posible veracidad de la información, las posibles interpretaciones y las reacciones que podrían generar. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, el respeto, la empatía y la cautela. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sumergido en el drama que tanto nos gusta. Recuerden que este es un espacio para debatir, para compartir opiniones, para analizar y por supuesto, para chismear con responsabilidad. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene fotos privadas de Hande Erçel? ¿Qué significado le darían? ¿Cuál es su opinión sobre todo este asunto? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir con ustedes sus perspectivas. Y ahora llegó el momento de hacer un pequeño recordatorio. Si te gustó el vídeo, por favor, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a investigar los chismes más jugosos y a compartir con ustedes todos los secretos del mundo del espectáculo. Y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos semanalmente, porque el chismecito nunca descansa. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme, un beso y nos vemos en el próximo vídeo, con más drama, más misterio y más salseo. Chao, chao y hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada.